compañeros, señor profesor, un saludo cordial. Me corresponde desarrollar el punto 4C y el punto 5 de ese mismo punto 4C dentro de la actividad número 1 de estadística en la SAPASTO. Entonces voy a empezar por compartir pantalla. Y aquí en un Excel yo ya había pasado los puntos que he tomado de la actividad que me corresponden. Entonces, el punto 4C, para este punto tenemos que, de acuerdo a la organización en una tabla de intervalos de clase, calcular medidas de tendencia central, de dispersión, realizar los respectivos gráficos, interpretarlos, así como también interpretar los resultados obtenidos de la media aritmética, de la mediana, de la desviación estándar, del coeficiente de variación y de la tabla de frecuencias, escoger una sola fila e interpretar el valor de cada frecuencia. Entonces, voy a proceder a realizar ese punto junto con el punto 5 que nos menciona que también para este mismo problema, para esta misma situación planteada, debemos construir el diagrama en Excel de cajas o boxplot y realizar la interpretación para los percentiles 25 y 75 y verificar si no hay algún dato atípico. En primera medida quiero aclarar que el punto C dice lo siguiente: en las calles de la ciudad se midió con radar las velocidades en millas de 55 automóviles registrándose los siguientes datos. Cabe aclararse aquí que no hay 55 datos, es decir, no son 55 automóviles, sino que son 57, ya que yo los he contado previamente. Estos datos los he copiado, ¿sí? Uno por uno, 26, 22, 21, como los vemos aquí. Ya los he copiado anteriormente, ¿sí? Terminando en 29, 18, 17, tal como vemos aquí en este programa. Entonces yo ya los he copiado anteriormente. Podemos verificar seleccionándolos que sí hay 57. Entonces vamos a crear otra hoja de Excel. Sí, le vamos a poner punto 4C. Y aquí vamos entonces a empezar con nuestra muestra, que sería velocidad en millas, ¿verdad? Esta sería nuestra muestra, velocidad en millas. Aquí vamos a copiar nuestros datos, que ya los tengo seleccionados. Los copiamos y los pegamos aquí para poder empezar a trabajar en esta hojita de Excel de acá. Esto lo organizamos, si lo dejamos ahí. Y ahorita, como estos datos nos damos cuenta están en desorden, los vamos a pasar a ordenar para que se mire un poco mejor. Ordenar de menor a mayor. Nos dan aquí el dato menor 17, el dato mayor 52, para tenerlos presentes. Bueno, vamos a primero medir entonces el tamaño de nuestra muestra. El tamaño de nuestra muestra lo identificamos con la letra N. ¿A qué equivale N o cómo podemos saber el valor de N? Con la función contar. Contar, tomamos nuestros valores y cerramos, le damos enter y aquí nos damos cuenta que sí equivale a 57 datos. Vamos a empezar entonces a hacer nuestro bosquejo de la tabla de frecuencias para datos agrupados, tal como nos lo establece el punto, que necesita una tabla de clases. ¿Sí? Aquí lo dice claramente que necesita una tabla con intervalos de clase, entonces vamos a realizar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Aquí vamos a tener otros registros, ¿sí? Aquí nos vendrían los números dependiendo de cuántas clases sea, entonces aquí ya lo estableceríamos en un rato. Vendría el límite inferior, límite superior, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Vamos organizándolos un poco. Y en un rato vamos diligenciando estos valores que no sabemos cuánto nos vayan a salir, pero hagámoslo por acá abajo. Para poder conocer estos datos de acá o cuántas clases tenemos, primero tenemos que sacar unos datos que son el máximo, mínimo, y aquí sacaríamos lo que es el rango, la clase,
que ya vamos a ver con una fórmula cómo se la saca, y la amplitud. Listo. Valores los vamos a sacar. El máximo lo podemos sacar con la función max. Está aquí. Seleccionamos nuestros datos, la muestra y le damos enter. 52 y corresponde pues al valor máximo que está acá, que es 52. Está que está bien. Mínimo lo hacemos con la función min, ¿sí? Ya sabemos que el mínimo es 17. Igual seleccionamos nuestros datos y le damos enter. Ya sabemos que el mínimo es 17. El rango. El rango equivale a la diferencia entre el mínimo y el máximo. Entonces le damos mínimo menos máximo. Nos da 35. La clase. Esto es igual, de acuerdo a la regla de Sturges, porque existen varios mecanismos, pero en mi caso voy a utilizar la regla de Sturges, a 3.3 por logaritmo en base 10 de el número total de datos, que como dijimos son 57. 57, ¿sí?, más 1. A esto equivale la clase. Este valor que está aquí tenemos que aproximarlo al entero mayor. Es decir, nos daría aquí 7. Esto sería la clase, 7. Y la amplitud corresponde a la división entre el rango y la clase que tenemos acá. Una amplitud de 5. Bueno, con estos datos ya podemos construir nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Dijimos que la clase son 7. Entonces, 7 datos son los que van a venir acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esto ya vamos a poder construir nuestra tabla. Ahora, ¿a qué equivale el valor de límite inferior? El límite inferior pues siempre va a ser el valor mínimo que tenemos acá, ¿sí?, que sería 17. Podemos hacerlo de esta forma, igual 17, le damos enter y listo, ¿sí? Nos quedaría acá con fórmula igual de 17, pues. O podemos simplemente escribir el 17, yo lo voy a escribir. El límite superior, ¿sí?, equivale al valor del límite inferior que está aquí, más la amplitud, que está acá, ¿sí?, más la amplitud. Como este valor de la amplitud de 20, ¿sí?, de 20, no va a cambiar, ¿sí?, porque la amplitud para calcular nuestros límites siempre va a ser la misma, entonces lo ponemos entre signos de pesos con F4. Vamos a nuestro límite superior, que es 22 en este primer cuadro, en esta primera clase 1. ¿Listo? El límite inferior del número 2. Entonces, este límite inferior va a ser igual al límite superior del anterior. Por lo tanto, hacemos igual y aquí sí le damos el 22. Sí. ¿Listo? Aquí, importantísimo. ¿Podemos arrastrar? Sí. Perdón. Aquí podemos arrastrar. Nos va a dar 0. Y aquí, sí, sería este valor que dijimos que era el límite inferior más nuestra amplitud. Y nos va a dar 27. Y aquí sí ya lo podemos arrastrar. ¿Sí? Aquí sí ya lo podemos arrastrar. Y como nos vamos dando cuenta, el límite inferior es igual al mínimo de la clase 1 y el límite superior de la clase 7 es igual al máximo. Entonces, aquí no hay error, ahí corroboramos que estamos. Ahora, ¿cómo sacamos nuestra marca de clase? La marca de clase, sí, equivale, esto es igual a el límite inferior más el límite superior, esto dividido entre 2, lo cual nos da 19,5. Este si lo arrastramos, lo arrastramos todo, y estas serían nuestras marcas de clase para cada uno de estos ítems. La frecuencia absoluta, ¿sí?, la función frecuencia, de qué datos, que nos dice aquí, pues nuestros datos de la medida que hemos hecho anteriormente, de nuestra muestra, perdón,
Y grupos. Vamos a tomar nuestros límites, pero no todos, sino hasta el penúltimo. Es decir, tenemos 7, entonces solamente tomamos 6 aquí. Cerramos, damos Enter y solito nos va generando nuestra frecuencia absoluta. Aquí como podemos ver. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que estos datos están bien? Pues con la función suma de estos datos que están aquí y nos tiene que dar el valor de nuestra muestra, que es 57. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa equivale a nuestro valor que tenemos de frecuencia absoluta dividido entre el número de nuestra muestra, ¿sí? El número de valores que tenemos en nuestra muestra. Podemos darle aquí, seleccionar la casilla 57 o simplemente escribirlo 57. ¿Listo? Esto lo arrastramos. Luego, como estos datos están aquí en decimales, lo pasamos a porcentaje y nos va a dar aquí estos valores porcentuales. ¿Cómo sabemos que está bien? Lo mismo, sumamos estas frecuencias que están aquí y la suma total nos tiene que dar 100%. Damos Enter y nos da 100%. Perfecto. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es igual en este primer cuadro, ¿sí?, a la primera frecuencia absoluta, porque solo tiene un primer valor. ¿Listo? Entonces sería 15. 15, 15 da lo mismo. Pero en esta segunda casilla se va sumando con la frecuencia siguiente. Es decir, este 15 más el 15 de la referencia número 2 que tenemos aquí. 30. Y este lo podemos arrastrar hasta que lleguemos al valor de 57, que es lo que nos va a dar aquí. ¿Listo? Igual a al número de muestra. La frecuencia relativa acumulada es lo mismo, porcentaje, un porcentaje, ¿sí?, 26%, y aquí es la sumatoria. Entonces, 26 más, esto vendría siendo H6, Enter, y aquí lo vamos corriendo y tiene que llegar al 100%. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí. No hay ningún inconveniente. Bueno, en este primer punto ya podemos empezar a sacar unas interpretaciones. Podemos sacar una primera interpretación. Tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Aunque, aunque también F A, podríamos hacerlo ahora que terminemos el gráfico de intervalos. Pero bueno, no, hagámoslo de una vez. ¿Listo? ¿Qué nos diría esta primera interpretación? ¿Sí? Bueno, primero tenemos que tomar uno de estos datos de acá de la tabla, ¿sí? Una de estas variables, de estos datos de acá de la tabla, ¿sí? Una de estas hileras, de estas filas. Entonces, podemos tomar cualquiera de estos, ¿sí? Yo voy a tomar esta. Entonces, la resaltamos un poco para que la distingamos. Y aquí resaltamos esto un poco para que sepamos que es de lo mismo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta sea, en este caso, 15. Entonces esto quiere decir que 15 vehículos son conducidos a velocidades, como es datos agrupados, 22 y 27, que están aquí, nuestros límites, entre 22 y 27 millas. Entre 22 y 27 millas. Esa sería esa interpretación. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia relativa sea del 26%. Entonces, 26% de los vehículos son conducidos a velocidades entre 22 y 27 millas. ¿Listo? Entonces, así quedaría. Tratemos de eso. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta acumulada sea
de 30. Sí, 30. Entonces esto quiere decir que 30 vehículos son conducidos a velocidades entre nuestro límite inferior que estaba por acá, ¿sí? Entre 17 y el acumulado, ¿sí? Que sería 27, el que tenemos por acá, 27. Límite superior, perdón, no es el acumulado. Límite superior. Lo propio, uy, lo haríamos con esta interpretación de acá, que sería de la frecuencia relativa acumulada, que el 53% de vehículos son conducidos a velocidades entre 17, que es el límite inferior general, y 27 millas. ¿Listo? Ahí quedaría este cuadro, esta interpretación. Pero bueno, nos pidió que hagamos también, que saquemos los intervalos. Para ello, pues vamos a necesitar precisamente los límites y vamos a realizar un gráfico. Entonces aquí podremos ir poniendo intervalo. El límite inferior, el límite superior, y por acá sacamos los intervalos. Para sacar estos datos, sí, bueno, los intervalos, se necesitan los límites que ya los tenemos acá, pero los he sacado aparte para poder entender un poco mejor. Entonces los vamos simplemente a copiar. Copiamos, aquí pegamos, nos sale así, es 0, 0, 0, pero los tenemos que pegar como valores. Entonces ahí sí ya nos aparece normal. Lo mismo el límite superior, si tomamos los valores que tenemos acá, los copiamos, los pegamos y los pegamos como valores y listo. Estos datos, bueno, quitemos esta pastillita amarilla y listo. Ahora sí, ¿cómo sacamos entonces estos intervalos? ¿Sí? Los intervalos equivalen para sacarlo con la fórmula concatenar, la función concatenar, texto 1 que vendría siendo límite inferior, punto y coma, comillas, guión, cierro, comillas, punto y coma, límite superior. Cierro, y al darle enter, todos los intervalos, ¿sí?, se van a llenar solitos, tal como lo vemos aquí. ¿Listo? Entonces ahí quedaríamos con los intervalos hasta ese punto. Pero tenemos que realizar la gráfica. Entonces para realizar nuestra gráfica vamos a tomar nuestra frecuencia absoluta, que ya la tenemos acá, y nos vamos a sacar los gráficos, este de aquí que es de columna. ¿Listo? Esta vendría siendo la gráfica, pero unos datos no nos aparecen. En el eje de las X nos tendría que aparecer los intervalos. Por lo tanto, lo vamos a modificar. Entramos aquí, le damos a editar el rango que queremos. Vamos a aceptar, y aquí ya nos aparecerían los datos. Podemos adicionar la parte de eso, la etiqueta de los datos, para que nos veamos si cuántos vehículos están conducidos, en qué rango de velocidades, ¿sí? Y ese de aquí le podríamos poner simplemente, uy, ¿cómo es pequeño? Por aquí, y de gráfico, listo, ahí quedaría. Con eso terminaríamos esta primera parte, pero nos hace falta, ¿sí?, las gráficas boxplot. Entonces, para ello, perdón, antes de la gráfica boxplot tengo que sacar las medidas estadísticas, ¿sí?, las medidas de tendencia central y otras. Entonces vamos a sacar las medidas estadísticas.
Las medidas estadísticas son, bueno, primera medida, las medidas de tendencia central. Listo, las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Bueno, aquí está. Media aritmética y la moda. Esta muy sencillamente se la puede sacar con la fórmula mediana de los datos que tenemos de nuestra muestra. Nos da 27, ya se dará ahorita la interpretación de estos datos. La media equivale al promedio, por lo tanto este se la puede sacar con promedio. Nos da 28.15. Y la moda, ¿sí?, que es el dato que más se repite, podemos sacarlo con la fórmula moda, dando también nuestros datos. Entonces, ¿a qué hacen referencia estos datos? ¿Sí? ¿A qué hacen referencia estos datos? Estos datos tienen que ver, ¿sí?, con lo siguiente. Bueno, con lo siguiente. ¿Qué quiere decir que tenga que nuestra muestra tenga una mediana de 27? ¿Sí? Quiere decir que el 50%, porque la mediana es eso, nos toma una medición del 50%, sí, que el 50% de los vehículos son conducidos a velocidades entre, pues, el valor mínimo que tenemos acá, que sería 17, ¿sí?, y 27 millas, que es el valor de la media. Está por acá. ¿Listo? Esa sería la primera interpretación. De la media aritmética, ¿sí?, es decir, del promedio. Quiere decir que la velocidad promedio de los vehículos es de 28.15 millas. ¿Listo? Esto quiere decir que tenga una media de 28.5. ¿Y qué quiere decir que tenga una moda de 25? Quiere decir que la velocidad más frecuente o más común es de 25 millas. Esto quiere decir que tenga una moda de 25. ¿Listo? Después de las medidas de tendencia central, vamos a sacar también las medidas de dispersión. ¿Qué son esas medidas de dispersión? ¿O cómo las sacamos? Bueno, dentro de ellas se encuentra la desviación estándar, el coeficiente de variación. Aquí encontramos nuevamente, de acuerdo a lo visto en clase, el máximo, el mínimo y el rango, aunque estos datos ya los hemos sacado nosotros. Así que estos de aquí pues ya los tenemos presentes. Pero bueno, para sacar la desviación estándar, entonces existe una fórmula, una función que es desbest. En este computador es desbest.m y tomamos nuestros datos. Vamos y listo. Y listo. Ahorita voy a explicar qué quiere decir que la desviación estándar sea de 7.79. ¿Listo? El coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es un valor en porcentaje, ¿sí?, porcentual, que equivale a el valor de la desviación estándar sobre la media aritmética que está aquí. Nos da un coeficiente de 0.27, que esté pasando a porcentaje sería de un 28%. El mínimo, el máximo y el rango, pues ya los tenemos acá arriba, sin embargo, no pasa nada si los volvemos a sacar.
Tiene mayor ciencia. Ya lo sabemos acá. ¿Listo? Aquí está. Bueno, pero vamos con la interpretación entonces de estos datos. ¿Qué quiere decir que nuestra muestra tenga una desviación estándar de 7.79? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variación promedio de la velocidad a la media aritmética, ¿sí? A la media, es de aproximadamente 7 millas. Es de 7 millas, casi pues tirando a las 8. Bueno, ¿qué quiere decir que el coeficiente de variación sea del 28%? Como lo vimos en clase, si el coeficiente de variación está de 0 a 30, ¿eso qué quiere decir? Sí, que la variabilidad es baja. Si va de 30 a 60, la variabilidad es media. Y si va de 60 en adelante, la variabilidad es alta. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Sí, que la variabilidad de la velocidad es baja, y quiere decir además sí, que la muestra es homogénea. En cuanto a velocidad, pues, ¿no? Listo. Esa sería la interpretación de estas dos medidas, ¿sí? De las medidas de dispersión, de la desviación estándar y del coeficiente de variación. Entonces, con eso terminaríamos. Ahí sí ya el punto 4 se nos quedaría faltando el punto 5 referente a, perdón, el diagrama de cajas o box plot. ¿Listo? Entonces vámonos con el box plot. Para ello tenemos que nosotros sacar las denominadas medidas de posición. Las medidas de posición las vamos a sacar de acuerdo a unas medidas denominadas cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Percentil 25, percentil 50, percentil 75. ¿Cómo las vamos a sacar y a qué equivalen? Lo vamos a saber cuando hagamos nuestro diagrama de cajas. Entonces, vamos a tomar nuestra muestra, ¿sí? Todos los datos de nuestra muestra, tratar gráficos recomendados, todos los gráficos, cajas y bigotes, que son los denominados gráficos box plot. Aquí vemos cómo nos va a salir nuestro gráfico, ¿sí? Vamos a aceptar y aquí nos lo ha creado. Y este vendría siendo nuestro gráfico box plot. Vamos a primero añadámosle la etiqueta de datos, ¿sí? Que aquí vamos a ver unos datos importantes y de dónde vamos a sacar estas medidas. ¿Cómo son? Bueno, 17, que ya sabemos es el mínimo, 52, que es el máximo, y que aquí de antemano se anticipa un dato atípico, y nuestros otros valores que se encuentran dentro de estos rangos. Aquí encontramos la media aritmética, ¿sí? Es decir, que es el promedio, y que como nos damos cuenta 28.1528 equivale exactamente al que está acá, 28.15, es el mismo. ¿Listo? Y de aquí vamos a sacar nuestras medidas de posición. ¿Listo? ¿De dónde sacamos los percentiles? Pues precisamente de aquí, de este cuadro azul. Nos damos cuenta que el percentil 25 equivale a 22, el percentil 50 equivale a 27 y el percentil 75 equivale a 32. ¿Listo? ¿Qué quieren decir estos datos? ¿Qué quieren decir estos datos? En el percentil 25. Entonces esto quiere decir que el 25%,
que los vehículos son conducidos a velocidades, como dijimos, entre el mínimo, sí, entre 17 y sería 22, que es el 22 millas. Entre 17 y 22. El percentil 50 no nos pidieron interpretarlo, así que vamos con el percentil 75, y cual quiere decir que el 75% conducidos a velocidades entre 17 y 32 millas. 32 sería nuestra interpretación. Sin embargo, aquí debajo, atípico. ¿Listo? Este dato atípico que nos va a establecer, ¿sí? Que se desborda de la gráfica vehículo que es conducido a 52 millas. Es importante mencionar que para nuestra muestra, ¿sí? Como el docente nos lo había mencionado en clase, ese dato atípico podríamos desecharlo para que nuestra medida estadística pues sea un poco más real, ¿sí? Pero para efectos académicos, el docente nos ha solicitado que saquemos ese dato atípico. Y ese dato atípico precisamente lo encontramos aquí. Con eso damos por finalizado el punto 4C, con las gráficas respectivas y las interpretaciones que ya hemos visto. En este momento dejo de compartir y finaliza mi intervención.